Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, fue algo que creí que era pertinente a partir del programa anterior, donde estuvimos hablando del síndrome de Estocolmo, y Iván me preguntó sobre dos síndromes que no pude en la ocasión anterior poder profundizar un poco más, pero creí que sí era importante, sobre todo por la relación que tienen estos dos síndromes, y es el síndrome de Wendy y el síndrome de Peter Pan. En la ocasión anterior, cuando estábamos hablando de diferentes cosas, y yo hablé de diagnósticos diferenciales, después cuando estaba escuchando nuevamente el programa, me percaté que había hablado de Wendy, pero di algunas características del síndrome de Peter Pan, y eso puede traer confusión. Y una de las cosas más importantes siempre que uno viene aquí al programa o que estamos transmitiendo alguna información para todos los que nos escuchan es que nunca vayan a quedar confusiones y que la población cada día pueda estar más clara de todas aquellas situaciones que de alguna manera pueden generar problemas, y sobre todo cuando se trata de desórdenes emocionales, lo mejor que tienen todos estos espacios es que nos permite prevenir los desórdenes emocionales que en un futuro pueden acarrear muchas consecuencias. Tanto el síndrome de Wendy como el síndrome de Peter Pan, igual que el síndrome de Estocolmo que hablamos el miércoles anterior, son síndromes y entidades que no están descritas en las clasificaciones oficiales por las cuales los profesionales nos guiamos para clasificar y diagnosticar, pero sí son síndromes que están establecidos desde hace mucho tiempo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque muchos profesionales en ocasiones cuando ven determinadas aventuras o historias y ven que en la vida real se relacionan con algunos comportamientos de personas y de seres humanos, es muy fácil, si se puede decir así, y también muy funcional en ocasiones poder comparar y dar determinado nombre a determinados comportamientos. ¿Y de dónde surge el síndrome de Wendy y de Peter Pan? El síndrome de Wendy y de Peter Pan surge de un dibujo animado y que también hay películas, hay un libro sobre esto, que es, se trata precisamente de Peter Pan, un niño que no quería crecer. Wendy tiene dos hermanos, y Wendy era una niña que sí acostumbraba siempre, una niña mayor que Peter Pan, pero que siempre acostumbraba antes de dormir, por ejemplo, contarle aventuras, historias a los hermanos antes de dormir. Y Peter Pan, que tenía determinadas capacidades, como era la capacidad de volar y de campanilla, la estaba espiando en aquel tiempo. En un momento determinado, Peter Pan pierde su sombra y Wendy le ayuda a conseguirla, y Peter Pan, como recompensa, entonces decide llevarla para que conociera el país donde él vivía, que era un país lejano que se llamaba el Nunca Jamás. Cuando Wendy va allí, y ve toda la vida que tenía Peter Pan vivía junto con otros niños que tampoco deseaban crecer, querían mantenerse, ¿no?, en la misma condición con que estaban de niño, y Peter Pan era un niño sin responsabilidades que quería mantener toda su vida en la misma condición infantil. Y cuando Wendy decide regresar con sus hermanos y llevarse también a los niños, porque además los padres los estaban esperando, Peter Pan fue el único que decidió quedarse en el país donde vivía y no seguir creciendo. Entonces, a partir de aquí se ha comprobado que existen personas, y yo en el programa anterior me refería a niños y adolescentes, y le comentaba a Iván que más bien estos síndromes servían para utilizarlos como diagnósticos diferenciales del síndrome de Estocolmo, porque aunque aparentemente no, aunque existe una dependencia entre personas para la convivencia, los contextos en los que se dan son diferentes. En el síndrome de Estocolmo, precisamente tiene que existir una condición no solamente de secuestro, pero también más, además de eso, como estábamos hablando del síndrome de Estocolmo doméstico, en situaciones abrumadoras de maltrato, donde entonces se comienza a crear una serie de condicionamientos de empatía que son patológicos. Pero en el síndrome de Peter Pan y de Wendy no tiene que existir esto. En el síndrome de Estocolmo aparece a partir del sentimiento de supervivencia y de la necesidad de sobrevivir a un contexto
momento tan abrumador donde puede ponerse en peligro la vida de la persona o la persona verse obstaculizada psicológicamente, aparece esta codependencia patológica. Pero en el síndrome de Wendy de Peter Pan, más bien esto aparece desde el punto de vista formativo. Siempre doy mucho valor a los estilos educativos. En otras ocasiones hemos hablado de esto, de la importancia. Y precisamente el síndrome de Peter Pan, las personas que lo padecen, los niños que empiezan a padecer de síndrome de Peter Pan y que llegan a la adolescencia y que uno se da cuenta que no quieren crecer, son niños, primero, en muchas ocasiones han recibido estilos educativos de abandono. O sea, el padre puede estar presente físicamente pero ausente psicológicamente, o puede estar totalmente ausente tanto física como emocionalmente y afectivamente. Doctor, son muy parecidos. ¿Qué lo diferencia el uno del otro? Sí, el problema es que el síndrome de Peter Pan es para las personas o los adolescentes que no tienen responsabilidades, que generalmente cuando tienen que desarrollar determinadas actividades que requieren de determinadas madurez para poder realizarla, cuando necesitan, por ejemplo, cómo hacer los deberes escolares, quizás con realizar determinados roles en la familia que debían verse adquiridos de temprana edad, no quieren hacerlo. ¿Pero por qué? Porque realmente siempre ha existido una persona que se lo ha hecho todo. En este caso estamos hablando, por ejemplo, que el síndrome de Wendy es una persona que necesita siempre tratar de satisfacer las necesidades de tanto de su pareja como de los hijos, pero hay quien habla que para que exista un Peter Pan tiene que existir siempre un Wendy. Yo no considero precisamente que tenga que ser así. ¿Por qué? Porque muchas veces el síndrome de Peter Pan aparece a partir de estilos educativos, como decía, de abandono, donde el niño se cría muchas veces sin límite, acostumbrado a hacer solamente lo que le gusta y no lo que es necesario hacer. Pero también puede ser que las personas no lo abandonen, pero que lo complazcan bastante, y una vez que te complacen y te permiten todo lo que tú quieres, entonces tú empiezas a crecer con un código de que todo lo que deseas lo puedes lograr. Y cuando esto va sucediendo y va pasando de la adolescencia a la adultez, llega un momento que puedes llegar a ser papá y quizás, por ejemplo, las responsabilidades fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, las responsabilidades económicas de un hogar, como pueden ser las responsabilidades afectivas, las responsabilidades de tiempo de calidad con tus hijos, las que si se rompe algo en la casa debes arreglarlo o hacer la gestión tú para que alguien lo arregle. Todo eso muchas veces se lo deriva a la mujer. En este caso estamos hablando de la mujer con síndrome de Wendy. Hay hombres también con síndrome de Wendy, pero sin embargo, ¿por qué no precisamente tiene que existir una Wendy? Porque puede ser que una persona con síndrome de Peter Pan se una con una persona que no esté dispuesta a consentirle esto, ¿no? Y entonces, si no está dispuesta a consentirle esto, no es que a partir de ahí se forma el síndrome de Peter Pan. Y el síndrome de Peter Pan se viene formando desde la niñez. Y lo que hace cuando se encuentra con una persona con síndrome de Wendy es agravarse el síndrome de Peter Pan. Tenemos inquietudes, Iván. Sí. Sí, gracias, doctor. Y es verdad que el tema es muy, muy especial, ¿no? Perdón. Porque en las parejas que se unen, como usted acaba de señalar, ¿cómo será la pareja que buscará un Peter Pan? Hablo de la pareja Wendy, o sea, porque dice que la Wendy es una persona que siempre intentará satisfacer las necesidades de Peter Pan. ¿Cómo se entiende en ese aspecto, doctor? Las personas que padecen, por ejemplo, de síndrome de Wendy, generalmente se describe, y voy a hablar de lo que se describe y lo que se ve en la práctica. Lo que se describe es que muchas veces las personas con síndrome de Wendy, en este caso una mujer, por ejemplo, son personas que muchas veces no recibieron el afecto materno, paterno, y sin embargo una de las necesidades que más tienen estas personas es precisamente de ser mamá, por ejemplo. Y entonces esta necesidad de ser mamá los lleva a unirse, y esto muchas veces es un principio y un proceder que es involuntario, ¿no? Hay una necesidad interior inconsciente de ser mamá. No puedes tener un hijo o tienes un hijo, pero finalmente en tu relación necesitas buscar una persona o tener una persona en la cual tú sientas que lo estás satisfaciendo constantemente. Entonces, este rol materno que tú no pudiste tener y que tuviste esta carencia afectiva, lo terminas canalizando con un hombre o una persona a la cual le puedes hacer todas las cosas, pero aquí hay una distorsión
realmente de lo que es el rol maternal, ¿no? Porque el rol maternal no es precisamente complacer ni es simplemente satisfacer. El rol maternal precisamente es brindar afecto, transmitir adecuadas emociones y sentimientos, pero cada día tratar de desarrollar un niño con autonomía, con independencia, capaz de valorar lo que otros hacen. Sin embargo, en el síndrome de Wendy existe una distorsión de esto. En el síndrome de Wendy es tanto el deseo que tiene de poder transmitir ese amor que ella no recibió de sus padres, que trata de hacerlo, pero a través de la complacencia y a través del servilismo, al punto que lo que se ve en la práctica y lo que está descrito es que las personas con síndrome de Wendy muchas veces sienten que son imprescindibles, que generalmente no pueden hacer nada, nada puede hacer si ellas no están presentes, tienen la tendencia a pedir perdón o pedir disculpas, tengan la necesidad o no de hacerlo, y esto fundamentalmente porque en el fondo existe un temor al rechazo y un temor al ser desplazado o a ser sustituida por otra persona. Ahora, doctor, la situación de lo que usted acaba de describir, ¿eso corresponde tal vez a un trastorno psicológico? O como señalan, dice que la persona con este síndrome de Wendy, por un lado, dice tienen que aprender a establecer normas y límites, asumiendo que no siempre son culpables o responsables de lo negativo de una relación, o entendiendo que su comportamiento de alguna manera refuerza aún más la inmadurez o irresponsabilidad del otro al aceptar ese comportamiento infantil. Asimismo, aumenta su autoestima y entiende que las relaciones de una manera más equilibrada podría ser, digamos, los objetivos a trabajar dentro de un proceso de análisis psicológico. Realmente, las personas que padecen el síndrome de Wendy, al recibir, por ejemplo, una historia de abandono desde la infancia, y cuando hablamos de abandono estamos hablando que la expresión del afecto está dañada, y cuando está dañada la expresión del afecto y el vínculo afectivo, generalmente las personas crecen, si no tienen otra persona que pueda suplir esto, generalmente crecen con una autoestima dañada, ¿no? Cuando hablamos de autoestima estamos hablando de la visión y la imagen que uno tiene de uno mismo, pero no la imagen solamente física, sino también la imagen desde el punto de vista psicológico. ¿Quién soy yo? Entonces, cuando la autoestima está muy dañada, generalmente a la hora de tomar decisiones en las relaciones de pareja, se toleran cosas que no se deben tolerar, se hacen cosas que no se deben hacer, y en este caso, sí, son personas que en muchas ocasiones incluso tienen depresiones encubiertas que muchas veces no son notorias, pero están ahí, y es importante poder describir cómo cuando hay personas que que no tienen el afecto necesario desde que son pequeños, muchas veces hacen desplazamientos afectivos, y estos desplazamientos afectivos los podemos ver, por ejemplo, personas que se verticalizan y son muy grandes trabajadores, que tienen muchos logros profesionales, en muchas ocasiones incluso son personas extremistas a la hora de poder entender y flexibilizar en determinadas situaciones, pero es precisamente porque este vacío afectivo lo empiezan a llenar con otras áreas. Y en el caso de Wendy, tratan de hacer un desplazamiento afectivo de ese amor que no tuvo, con tratar de brindar todo el amor posible a las personas por temor a volver a ser abandonados. Es que en muchas ocasiones, incluso cuando uno estudia un tema que vamos a estar hablando quizás en programas posteriores sobre las heridas de la infancia, tiene que ver mucho esto de las heridas de la infancia con los procederes que uno realiza después cuando somos adultos. Y como bien tú decías, sí, una de las situaciones que hay que tratar de trabajar psicoterapéuticamente con las personas con síndrome de Wendy es precisamente aprender a establecer límites, aprender a decir que no, enseñar a la otra persona que los roles, por ejemplo, en el hogar no solamente son de una persona y mucho menos de ella, a enseñarles también que la felicidad de otras personas no es responsabilidad de ellas, porque esto es un error cognitivo que entra dentro de las distorsiones cognitivas, que es la personalización, donde hay personas que consideran que la felicidad de otros es responsabilidad de ellos, y ese temor a sentirse desplazados, a sentirse sustituidos, los lleva a cometer errores tan grandes como este, al punto que hay personas con síndrome de Peter Pan que son grandes maltratadores, porque desde el momento en punto que tú no realizas las responsabilidades que te corresponden como adulto, lo que hace es maltratar a la otra persona, y al mismo tiempo la persona con síndrome de Wendy termina aumentando la depresión, termina muchas veces en conductas autolíticas, porque la sobrecarga que ella misma se genera al tener
distorsiones cognitivas tan profundas, entonces repercuten en ella y en las decisiones que pueda tomar en un Doctor, futuro. ¿son frecuentes los casos o fácilmente se pueden encontrar? Aquí en Esmeraldas, ¿se ha podido tratar algunos? Sí, son frecuentes. Yo pienso que lo que no se diagnostican como síndrome de Wendy, síndrome de Peter Pan, pero sí son frecuentes y no solamente en Esmeraldas. Yo pienso que esto es una problemática que cada día está en aumento, sobre todo porque los estilos educativos que más están predominando actualmente son estilos educativos muy complacientes y muy permisivos, y hay muchos estilos educativos de abandono también. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado en otros programas. Muchas veces estamos permitiendo que los hijos desde que se levanten estén pegados a las computadoras y muchas veces jugando videojuegos hasta altas horas de la noche. Sin embargo, son hijos que muchas veces no lavan platos, son hijos que muchas veces tienen ya 13, 14 años y no arreglan sus camas. Los padres son los que hacen esto. En muchas ocasiones tienen ya 14, 15 años y sin embargo no saben hacer nada en la cocina por ellos mismos, y estamos creando muchas veces síndromes de Peter Pan sin percatarnos, creyendo que el amor es complacer y es permitir. Y esto es un problema grande, porque además, cuando estamos hablando de síndrome de Peter Pan, tenemos que hablar que generalmente este síndrome se establece en personas que tienen trastornos de personalidad. Y los trastornos de personalidad no piensan en los demás, piensan en ellos. Y esto es algo importante para reflexionar, ¿no? Los padres tenemos que recordar siempre que si queremos que los hijos crezcan siendo hombres de bien a la sociedad, mujeres de bien a la sociedad, que sean capaces de valorar, que sean capaces de considerar, y sobre todo que ellos no sufran, porque los primeros que sufren son ellos cuando la sociedad comienza a excluirlos, comienza a criticarlos, a censurarlos. Los primeros que sufren son ellos. ¿Es difícil su tratamiento, doctor? Sí, es difícil, sobre todo en dependencia del momento en que se presente. No es lo mismo trabajar con un síndrome de Peter Pan, por ejemplo, a los 12 años, que trabajar ya cuando existe una personalidad estructurada a los 24 o 25 años. Entonces, siempre la prevención y siempre el trabajo psicoterapéutico oportuno genera mejores pronósticos que el trabajo que se hace cuando ya no existe muchas posibilidades. ¿Necesita medicación? ¿Necesita un especialista? Generalmente necesita medicación en el caso del síndrome de Wendy, por ejemplo, cuando existe una depresión ya de muchos años y esto no se ha tratado. Y si esta depresión, por ejemplo, le genera trastornos del sueño, aparecen quizás ideas autolíticas, porque también algo importante, Iván y Fabricio, muchas mujeres con síndrome de Wendy muchas veces son víctimas de síndrome de mujer maltratada. Y muchas personas con síndrome de Peter Pan muchas veces se convierten en grandes maltratadores. Entonces, aquí el tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico en dependencia de cuál sea la sintomatología que tenga el paciente. Y si es síndrome de Peter Pan, muchas veces el comportamiento fundamentalmente puede ser desde el punto de vista conductual. Y entonces ¿puede traer esto otras complicaciones? Sí, pueden traer complicaciones, y dentro de las complicaciones estábamos hablando, por ejemplo, una persona con síndrome de Wendy puede realizar un intento autolítico, pero un síndrome de Peter Pan puede realizar un intento autolítico cuando esté con una persona que no satisfaga sus necesidades y teniendo en cuenta quizás, por ejemplo, el coeficiente intelectual que tenga, quizás, por ejemplo, la historia de vida que tenga, la misma impulsividad y la baja tolerancia a las frustraciones lo puede llevar también a atentar contra su vida, o quizás establecer un homicidio o un femicidio, ¿no? Todo esto puede pasar. ¿Cómo evitar, doctor? Digo yo, porque este tema sí es bastante importante dentro del proceso de la sociedad esmeraldeña, pero ¿cómo evitar perpetuar el síndrome de Wendy con los hijos? O sea, es una situación que verdaderamente aboca a tratarla, ¿no? Yo considero, Iván, que esto tenemos que trabajarlo los padres desde la infancia. Tenemos que tener bien claro los padres que cuando estamos formando hijos, tenemos una responsabilidad tan grande que nosotros podemos tanto educar como podemos también llegar a deformar. Hay hogares, hay hogares donde existen, por ejemplo, hermanos, son niños y niñas, y en muchas ocasiones el enfoque que se le da a cómo tienen que
que ser las niñas con relación a los niños muchas veces es un enfoque servilista y un enfoque de sumisión, donde las niñas tienen roles determinados, pero donde los niños no tienen por qué hacer determinadas cosas. He visto, por ejemplo, familias donde las niñas son las que solamente lo hacen todo en la casa y el niño solamente lo que hace es jugar. O si no, en momentos determinados le dicen, no, pero es que él es hombre, él lo puede hacer, tú no. Entonces yo considero que tenemos que empezar en la formación con un espíritu colaborativo con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que crecer sintiendo y sabiendo que son miembros de la familia, como también los adultos. Que salud mental es mucho más, doctor. Salud mental es mucho más, como hemos dicho siempre, más que medicamentos, más que terapias psicológicas, y estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Allí nos pueden contactar a los números 0994-2087-57 y 0985-5407-64.